Muy buenas tardes. Bienvenidos al Jueves Cultural de Modusil y el Sistema de Bibliotecas. Les da la bienvenida. En esta oportunidad tenemos al doctor Miguel Maguiño, quien tiene un tema para ustedes. El doctor Maguiño es profesor del posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es profesor en esta prestigiosa Universidad Nacional de pregrado y tanto de posgrado, y con un subrayado especial que es profesor nuestro de esta casa de estudios, coordinador del área de lenguas y de literatura de nuestra casa de estudios. Tiene importantes investigaciones sobre el Inca Garcilaso de la Vega y sobre todo sobre estos nuevos rumbos que tiene la literatura. Justo el tema que él ha propuesto es un tema verdaderamente nuevo, interesante, cómo la literatura es impactada por esta inteligencia artificial, por estos nuevos modos de hacer literatura, etcétera. No quisiera yo ahondar más el tema porque yo no soy un experto, el experto es él. El doctor Maguiño ha tenido estudios en España, donde se ha especializado en los temas de fonología, que él conoce muy bien, y sus temas de investigación. Sin otro particular y dándole las gracias de una manera muy especial, le damos la bienvenida y queremos que nos ilustre con su tema que hoy día nos da. Adelante, Miguel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Enrique. He preparado un PPT con la intención de compartir este tema que, como se señaló, es novedoso, aunque creo que todos ya sabemos en qué consisten las inteligencias artificiales, ¿no es cierto? Inteligencias artificiales que de alguna u otra manera habían sido imaginadas de alguna forma. Por ejemplo, ahora que observamos este enunciado de Borel, de inicio del siglo XX, que para Borel, si sentamos a un chimpancé escribiendo sin parar, ¿no es cierto?, con suficiente tiempo, es decir, con unos 1000 años, va a terminar escribiendo alguna obra de Shakespeare o alguna obra de alguien, ¿correcto? Es decir, que la sola combinación, el solo hecho de que alguien se sentara a escribir sin saber exactamente qué cosa está escribiendo, podía, según la ley de la probabilidad, terminar generando alguna obra literaria de mucho valor. Esta idea ya había sido alcanzada a inicio del siglo pasado. Sin embargo, siempre se veía como improbable. Sin embargo, se veía como algo que no se podía hacer. Hasta hace muy poco, 3, 4, 5 años atrás, los trabajos académicos en torno a este tipo de modelos de lenguaje no habían generado demasiada atención. Recién es el año 21, en plena pandemia, donde comienzan a aparecer una serie de artículos que nos comienzan a alertar sobre estos modelos de lenguaje. Modelos de lenguaje que funcionan más o menos de la manera en cómo intento explicarlo en esta diapositiva. Imaginemos que nosotros cargamos a una computadora, ¿sí? Y a esa computadora le hemos cargado el Quijote, ¿correcto? Le hemos cargado el Quijote, hemos subido todo el Quijote, y entonces ese es el corpus, ¿correcto? La computadora está alimentada por ese corpus, por el Quijote. Imaginemos también que yo le pregunto a la computadora, ¿no es cierto?, a ese software, escribo el texto el que no, y le pregunto qué cosa puede seguir, qué palabra puede seguir. Y este modelo de inteligencia y lenguaje va a observar y a decir, mira, puede que le siga el le, el puede o el sabe. Cualquiera de esas tres palabras le puede seguir a la frase el que no lee, el que no puede, el que no sabe. No va a llegar a más, ¿correcto? Va a llegar solamente a ese conjunto limitado de palabras, de posibilidades. Y este conjunto limitado de posibilidades está en función porque el modelo con el cual yo he estado alimentando a la computadora es solamente con un solo libro, ¿correcto? Con un corpus muy limitado, con el Quijote, no le he dado más. El que no sabe qué,
No hay más palabras, no hay más posibilidades, ¿correcto? No existe más posibilidades. Es la forma en cómo nosotros alimentamos estos modelos. Sin embargo, ¿no es cierto? Los modelos actuales, este modelo que es un modelo básico, están marcados por la idea de las redes neuronales. Y entonces los contextos, acá vemos contextos muy limitados de palabras, los contextos son a veces de probabilidades de hasta 2000 palabras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un contexto de 2000 palabras? Porque he alimentado al modelo de lenguaje con miles o millones de textos. Y por lo tanto, sus parámetros se han multiplicado hacia el infinito. Y entonces tiene una gran cantidad de parámetros, por no decir billones de parámetros, en los cuales el modelo de lenguaje crece exponencialmente, tan exponencialmente que de alguna forma pareciera, ¿no es cierto?, que estamos frente a un texto real. Porque es lo que nos regalan, ¿no es cierto? Lo que nos regalan estos modelos de lenguaje son escrituras que parecieran realizadas por cualquier ser humano. El modelo es muy sencillo de explicar, es muy complejo el funcionamiento, los mismos generadores de la IA, del ChatGPT, no saben exactamente por qué termina haciendo cosas, pero lo que sucede es que como es una red neuronal, está alimentada por billones de parámetros, las posibilidades de elección del texto de la siguiente palabra nunca es idéntica. Esto se basa en una frase que de alguna u otra manera se puso muy de moda a partir del año 21 de este siglo. Quizás estamos frente a loros estocásticos. ¿Y qué cosa es un loro estocástico? Porque todo el mundo sabe quién es un loro, ¿cierto? Loro es aquel que repite, el animal que repite sin parar, no sabe lo que está repitiendo, no tiene conciencia. El loro no tiene conciencia, el loro simplemente aprende palabras y repite las palabras una tras otra sin darse cuenta qué está diciendo. Nosotros nos podemos reír, pero el loro es un ser inconsciente, simplemente las repite. Pero ahora algunos estudios señalan que nos estamos enfrentando a estos loros estocásticos. ¿Y qué cosa sería un loro estocástico? Sería la posibilidad de que ya no frente al modelo del Quijote, donde es muy limitado, sino frente a una cantidad infinita de probabilidades, esta es una palabra de estadística, estocástico, una cantidad infinita de probabilidades, los loros comenzarán a hablar. Por lo tanto, si yo voy y entro a ChatGPT y le pido la definición de agua, o en todo caso le pido que me cuente qué pasó con la guerra con Chile, que me haga un texto de 10 o 20 líneas, me va a botar un texto y seguramente si ustedes ingresan y les hacen la misma pregunta, va a escribir un texto distinto, porque las probabilidades que tienen estos loros estocásticos son infinitas, ¿correcto? ¿Sí? A ver, hemos pasado de la idea de un mono sentado, tecleando, ¿no es cierto?, al infinito. En algún momento desarrollará de repente una obra maestra. Hemos pasado a esta idea de los loros estocásticos, estos loros que de alguna manera escriben, redactan, dicen muchas cosas, pero tampoco tienen conciencia. Pero hay un elemento adicional con estos loros y tiene que ver con la velocidad. La velocidad para pensar, la velocidad para armar y responder frente a determinados inputs. Este quizás es el más famoso en relación con el tema que nos tiene a cuento ahora. La idea era que me explicara Cenicienta en una sola oración, ¿no es cierto? Donde cada palabra tenía que responder a una de las letras del alfabeto sin repetirse. ¿Ok? Aquellos que han visto la presentación de de GPT se habrán dado cuenta que la respuesta sale en segundos. Si yo les pidiera a ustedes que hicieran el mismo ejercicio en inglés, en castellano, en la mejor lengua que dominasen, y les dijera, por favor, hagan
un resumen en una sola oración de la Cenicienta, ¿sí? Usando cada letra del alfabeto en ese orden y sin repetir ninguna, no sé cuánto tiempo les tomaría. No sé la cantidad de consultas, diccionarios aquí, diccionarios allá, para armar esta respuesta que se regala más o menos en 5 o 6 segundos. Y es acá donde aparece un punto importante entre el mono y el loro estocástico. Si el mono lo sentábamos miles de años, en algún momento iba a terminar generando una obra maestra. Estos loros terminan teniendo una velocidad de procesamiento infinitamente sobrehumana que permiten hacer cosas que a un ser humano le costaría y le demandaría demasiado tiempo. ¿Correcto? Y estoy hablando acá de un ejercicio que en general no se hace, ¿correcto? Estos no son de los típicos ejercicios que los profesores de comunicación mandan a sus alumnos, resúmeme Pinocho en una sola línea, usando una letra distinta del alfabeto en ese orden sin repetirse ninguna. Claro, los chicos pueden terminar acusando a la maestra que les está obligando a hacer una tarea casi imposible. Bueno, el ChatGPT lo hizo en 3 o 4 segundos. Y entonces, acá aparece otro punto, la idea de la velocidad, ¿correcto? La velocidad resulta entonces un criterio y un elemento fundamental para la elaboración de textos, porque a diferencia del mono inicial, de este mono de Borel Cantelli, que le podíamos dar un tiempo suficiente, y un tiempo suficiente podía medirse en miles de años, iba a terminar escribiendo, iba a terminar produciendo un Shakespeare en algún momento, bueno, resulta que estos loros estocásticos pues son capaces de producir en cuestión de segundos un tipo de ejercicio literario que al ser humano le costaría horas y quizás podría darse por rendido y decir que no lo puede hacer. Entonces, en términos creativos, que es acá donde comienza un poquito nuestro tema, en tiempos creativos nos estamos enfrentando a modelos de lenguaje súper potentes que terminan haciendo acciones y terminan generando, demostrando, en todo caso, ofreciéndonos textos y evidencias que resultan sumamente difíciles de llevar a cabo para el ser humano. Uno, ¿cierto? Sin ningún problema puede entrar a Amazon y dentro de Amazon hacer una pequeña búsqueda, ¿no es cierto? Y encontrar textos como el primer libro escrito 100% con inteligencia artificial sobre inteligencia artificial. Uno entra a Amazon y encuentra el texto, ¿correcto? Los libros ya los generan las inteligencias artificiales. Acá solamente coloco una muestra, pero si uno entra a Amazon, Amazon tiene una sección de libros de inteligencia artificial, escritos con inteligencia artificial, asociados con lecturas infantiles. No lo he colocado acá, pero seguramente ya es noticia pública. Bueno, es noticia, no sé si pública, pero es una noticia de que los guionistas en Estados Unidos están yendo a la huelga este 1 de mayo. Una de las razones, no la única, pero una de las razones de irse a la huelga tiene que ver con el ChatGPT. Porque, otra vez, esto lo hace en segundos. ¿Qué pasaría si yo agarro una IA, un modelo de lenguaje, y le coloco todos los guiones de las series más famosas y le digo que me produzca algo nuevo? Bueno, los guionistas se han dado cuenta de esto y han dicho, señores, no, vamos a firmar un contrato donde ese contrato tiene que especificar de forma muy clara y detallada que está prohibido usar la IA para hacer guiones de series. ¿Hicieron Grey's Anatomy y puedo hacer algo similar? No, acá no se puede hacer algo similar y tampoco con variantes porque la inteligencia artificial lo podría hacer en minutos, ¿sí? Entonces, los guionistas, que obviamente están metiéndose con su trabajo, han decidido irse a la huelga y si no se hace caso a sus solicitudes, aparte de que le suban el sueldo
por las transmisiones en streaming, están pidiendo una cláusula que diga que está prohibido usar el ChatGPT para hacer guiones de series, ya sea para Netflix, para streaming, para televisión, etcétera, etcétera. Entendemos perfectamente, yo creo entender perfectamente las razones por las cuales estas personas están dispuestas a irse a la huelga y a colocar esa cláusula, porque su empleo va de suyo, ¿no es cierto? Su empleo, su forma de vida se puede poner en riesgo porque ha aparecido este chat, porque ha aparecido esta inteligencia artificial. Lo que no creo es que lo puedan conseguir, es que no, de repente se firma una cláusula, pero estoy seguro que cada 5 o 10 años, este es el primer chat, digamos, potente que ha salido, de acá 5 o 10 años, seguramente ya no van a ellos poder resistir colocando las cláusulas. Y entonces, o comienzan a ocurrir algunas cosas en el ámbito creativo. Ya este es el primer ejemplo que lo sube OpenAI, que lo sube y dice, señores, miren la capacidad sintética y creativa que tiene este chat. Ya comenzamos a observar libros que están asociados directamente con esta idea de la capacidad de producir. Ya no solamente libros de literatura, sino también reflexiones en torno a ello. Y entonces la literatura ha comenzado a pensar, a ubicarse, a tratar de entenderse qué cosa es. La literatura es creatividad, es arte, son las dos cosas. ¿Qué cosa es la literatura? El ChatGPT realmente puede venir a desbancar al arte, a la literatura. Es decir, ya le puedo decir a la literatura, al chat, oye chat, mira, ¿sabes qué? Te voy a usar un modelo de lenguaje con todas las novelas de Mario Vargas Llosa, con todas las novelas de García Márquez, con todas las novelas de Rayuela, y me vas a escribir una nueva novela, ambientada en el año 2021, en plena pandemia. Perfecto. Y entonces el chat me la va a poder hacer. Y claro, uno dice, si eso se puede hacer, ¿dónde queda la literatura? La literatura desaparece, ¿correcto? La literatura desaparece, pero creo que no. Yo creo que la literatura no desaparece. Desaparecen algunas cosas que de repente la creatividad que pone en marcha las inteligencias artificiales son inmensas, sin lugar a dudas. Pero hay algo que las inteligencias artificiales no tienen y que la literatura como arte sí tiene. Y tiene gestos, tiene intención. El cuadro que estamos viendo se llama Blanco sobre Blanco. Claro, uno diría, bueno, qué espectacular tiene este cuadro blanco sobre blanco. En realidad, si uno lo mira con los ojos de ahora, pues no tiene casi nada de espectacular. Fue pintado en 1927 por Malevich. Pero hay una intención. Hay una intención muy clara en este cuadro. Claro, y puede decir, oye, yo puedo hacer el mismo cuadro, Miguel. Yo ese cuadro lo puedo hacer y lo puedo colgar en mi sala y que me paguen los millones de dólares que vale este cuadro. Y nadie te va a pagar, ¿no es cierto? Se va a pagar solamente por el cuadro de Malevich, porque él tiene un gesto, tiene una intención. La vanguardia artística, ya sea pictórica, literaria, escultórica o en cualquiera de las artes que se ha desenvuelto, tiene una intención. Básicamente, esta intención de la vanguardia es anular el sentido. La vanguardia, los vanguardistas, los escritores vanguardistas, los artistas vanguardistas estaban cansados, hartos de cómo la gente consumía el arte. A la gente le gustaban los cuadros bonitos, a la gente le gustaban las historias bonitas, los poemas de amor, etcétera, etcétera. Y a los vanguardistas eso no le interesaba y le parecía hasta desagradable y de mal gusto. Así que lo que comienzan a hacer es rebelarse. Se comienzan a rebelar. Y en esta rebelión, lo que hacen son cosas como las que yo estoy mostrando, que podrían no entenderse si es que nos falta contexto cultural.
correcto. Pero acá yo estoy tratando de dotar el contexto cultural a este cuadro, porque este cuadro lo que quiere es evocar una sensación de flotar, ¿no es cierto? El color blanco simboliza el infinito. Esta inclinación del cuadro, según Malevich, estaba marcando una suerte de movimiento. Y estos son los elementos del cuadro que dentro de la perspectiva vanguardista lo que declara es que el arte no tiene sentido. O el arte que se consumía antes era un arte que no merecía la pena y por lo tanto los artistas vanguardistas comenzaron a hacer cosas distintas. El arte tiene una intención. Los monos, al mono, al mono le saldrá Shakespeare. Sí, seguramente le sale Shakespeare. Después de 1000 años le sale Shakespeare. A los loros, a estos loros estocásticos, les sale a una velocidad increíble una serie de comandos, de funciones, de pedidos, ¿no es cierto? Yo le puedo pedir eso, hazme esta novela con estas características, porque he alimentado este modelo de lenguaje de manera suficiente y apropiada. Pero lo que no puede hacer una inteligencia artificial es tener una intención capaz de leer el contexto para proponer escrituras, poemas, cuadros que no digan nada. Literatura que de alguna u otra forma se revela a contar, ya no quiere contar. Eso fue lo que hizo la vanguardia hace más o menos 100 años atrás. Lo más probable es que ahora también comencemos a pensar en la literatura en estos términos, ya no en los términos de creación de contenido, ¿correcto? Porque en términos de creación de contenido, el chat nos ha demostrado que puede superar a la mente humana. No solamente puede superar, sino que en términos de velocidad nos va a dejar totalmente atrás. Y en términos de contenido puede contar miles de historias y las puede contar muy bien. Pero otra vez, yo decía, la literatura no solamente es creatividad, la literatura es un arte. Y un arte que tiene sus propias características, que tiene su propio diálogo, su propia conversación. Por eso es que termina haciendo cosas como esta, pintando un cuadro blanco sobre un cuadro blanco y termina vendiéndose un cuadro como este, creo que cuesta como 8 millones de dólares. Es decir, esa intención, esa idea de hacer arte, ese propósito de a veces comunicar o de no comunicar, no forma parte de una característica del ChatGPT. El ChatGPT podrá seguramente venir a asistirnos a crear una historia, de repente a hacer un trabajo para la universidad, quizás en su momento una tesis, y quizás lo más probable, muy probable creo yo, que acá 10 años la universidad tenga que reinventarse completamente, porque lo más seguro es que el conocimiento ya no va a ser solamente conocimiento humano, sino que va a estar asociado con la cognición que nos pueden regalar las inteligencias artificiales. Y por lo tanto la universidad va a tener que reinventar su propio funcionamiento. Pero en términos de arte, el Chac ha revelado una capacidad infinita de contar historias, pero no ha revelado intención porque no la tiene. ¿Correcto? No tiene intención de hacer arte. Sigue siendo simplemente un loro. Un loro que alguien puede poner a hablar y este loro va a repetir 50 cosas, pero lo que no tiene es la intención. Esta intención, por ejemplo, de no hacer nada, de no escribir nada, de no pintar nada y decir que se está pintando algo y decir que se está escribiendo algo. Entonces, cuando pensamos en las literaturas, en la época de inteligencias artificiales, podemos pensar rápidamente que el chat ha venido a desplazarlo. Claro, como lo que yo contaba con eso los guionistas de las series. Claro, los guionistas de las series están muy preocupados porque ellos pueden ser de alguna manera fácilmente reemplazables por este chat y hay que ponerse a buen recaudo, me imagino. Pero ellos son generadores de historias y el chat genera historias a una velocidad increíble y que seguramente con una pequeña supervisión de alguien pueden terminar siendo productos muy aceptables.
y genera historias y está muy bien. Y entonces hay pareciera una gran creatividad. Pero la literatura es un poco más. La literatura también es una manera de diálogo que se escapa simplemente a unas reglas de armar, de hacer, y por lo tanto establece un diálogo mucho más fecundo entre lo que produce y la sociedad en la cual produce. Si tuviéramos que pensar entonces cómo funciona la literatura en épocas de inteligencia artificial, yo me imagino que la literatura comienza a retroceder. Ya comenzó a retroceder, va a comenzar a retroceder más, pero se va a seguir haciendo literatura. Va a quizás comenzar a tener mucha importancia la intención del artista. ¿Qué cosa quiso decir? ¿Qué cosa está detrás de lo que está diciendo? ¿Cómo lo sugiere? Ese aspecto no estaba ni en el mono ni en los loros. Entonces, un poco para ir cerrando esta presentación, si hablamos de literatura en épocas de inteligencia artificial, podríamos decir que las inteligencias artificiales carecen de intencionalidad. Son simplemente motores muy potentes para armar, ¿no es cierto?, una palabra detrás de otra, nada más, ¿correcto? Son tal cual loros. Por ese motivo, yo creo que en la literatura en esta época va a seguir sobreviviendo, va a seguir manteniéndose, seguramente va a ser desplazada muchas de sus historias. En Amazon vamos a encontrar una gran cantidad de historias cada vez escritas por inteligencias artificiales, pero son solamente una parte de la literatura, no es la totalidad. Correcto, la literatura también tiene una intención comunicativa, una intención por la cual a veces prefiere, como decía Martín Adán, quedarse callada sin decir nada. Señores, muchas gracias por su paciencia, por haberme escuchado estos casi 25 o 30 minutos. Me quedo acá en esta presentación. Gracias. Gracias, Miguel. Creo que tenemos 5 minutitos para alguna pregunta, alguien que quiera formularte de los presentes. ¿Alguna pregunta, por favor? Nos has dejado, Lelos, en la idea de que los pobres guionistas se van a quedar sin trabajo. Es muy probable, pero también nos has reconfortado con la idea de que la literatura es algo mucho más rico, ¿no? Está presente en los relatos de Homero, está presente en la Biblia, y entonces tiene de poesía, de motivo intrínseco a ella, el espíritu del hombre, ¿no? La máquina puede jugar, puede hacer un scramble de las palabras, ¿no? Juntar Cinderella con el gato con botas, pero creo que la literatura nos salva, ¿no? Nos salva de lo cotidiano, del tráfago de la vida, ¿no? Pero Claro, no sé, a ver, de sí, alguna forma, adelante. como tú dices, nos salva, pero también debo reconocer que es mucha voluntad la mía. Es decir, yo quiero que ocurra así y espero que ocurra así y creo que ocurra así. Pero a veces tengo también la sospecha de que no, de que yo marco la idea de la intención, pero a veces puede pasar desapercibida. El otro día, jugando un poco con estas inteligencias artificiales, le pedí que por favor escribiera un poema a lo Blanca Varela. Y en una clase me llevé el poema escrito por la inteligencia artificial y el poema real de la autora y les pregunté a los chicos cuál de los dos había sido escrito por inteligencia artificial. Dije, de hecho, uno de los dos era. No pudieron distinguir, ¿no es cierto? No había manera de distinguir. Y entonces este era un ejercicio en San Marcos de interpretación de textos literarios, y entonces comenzamos a ver la intención literaria que había detrás de este poema artificial, hecho con inteligencia artificial.
Y a algunos les parecía sorprendente y les parecía muy bueno. Entonces, también está ocurriendo eso, ¿no es cierto? Y de alguna u otra forma, las inteligencias artificiales nos van a seguir preocupando, pensando en, por ejemplo, la ironía, ¿cierto? ¿Qué tan irónica puede ser una inteligencia artificial? ¿Puede realmente un chatbot entender la ironía o está obligado a guardar las buenas formas siempre y decirnos buenas tardes, buenas noches, comportarse muy educadamente y de repente no captar la ironía del dialogante, ¿no? ¿Hasta qué punto las inteligencias artificiales también en esta idea del producir lenguaje ya hablado terminan no reconociendo una serie de modulaciones que usamos los seres humanos para comunicarnos? Me imagino que durante estos años vamos a tener muchas cosas novedosas y otro tipo de reflexiones sobre el particular. Sí, poco para dar tiempo a los participantes. Ayer estaba leyendo a un autor hindú, es español, pero que hace poesía hindú, y claro, él ha sido premiado incluso porque todos sabemos que en la India hay una infinidad de lenguas, ¿no? Una infinidad de lenguas. Y a eso iba, ¿no? O sea, el hombre ha inventado tantas lenguas, ¿no? Que han desaparecido, ¿no? Nosotros, nuestro país cada vez con tantas lenguas, 67 dice que son capaces, me corrige el experto, me dice, no, Enrique, ya esas dos lenguas ya no existen, hay 65. Eh, Cada lengua inventa una literatura. Entonces, como cada lengua inventa una literatura, los aguajún tienen su propia literatura oral, ¿no? Porque no hay escritura, pero es literatura también. Tienen su propia poesía también para enamorar. Yo no sabía, pero los jóvenes aguajún enamoran con poesía, las chicas aguajún, ¿no? O sea, que no crean que son tan bárbaros, ¿no? Que dicen, no, dicen cosas bonitas, ¿no? Entonces, creo que los tiempos modernos también son tiempos inquietantes para personas como tú que estudian la lengua y estamos muy a gusto con esta novedad que nos traes en el bolsillo y que ya la mostraste como un brillante y que, y que estemos atentos a los cambios que se dan en todo orden, ¿no? En el orden. Sí, lo que tú acabas de mencionar ahora, por ejemplo, forma parte de una discusión, ¿no? No es una discusión novedosa, pero forma parte de la discusión en términos de con qué corpus alimentamos a las IA. Básicamente con un corpus en inglés. Básicamente con un corpus, con un inmenso corpus en inglés. Y entonces, va a haber cierta tendencia, va a haber cierta forma de comunicar el conocimiento y no exactamente discriminación, pero sí se va a generar una tendencia. Tú hablabas del aguajún. ¿Cuántos textos en aguajún hay en línea? Si las IA se alimentan solamente lo que está en línea, entonces su alimento, digamos, el corpus que va a ir recogiendo de esa lengua termina siendo mínimo. Y hay una gran cantidad de personas, bueno, no sé si una gran cantidad de personas, pero hay una serie de colectivos que están interesados en cargar IAs con estas lenguas originarias. Es decir, entendiendo que algunas de estas lenguas pueden perderse, bueno, entonces carguemos a las inteligencias artificiales, veamos estos modelos a partir de otras lenguas para ir rescatando la diversidad. Es decir, la IA no solamente tiene cosas negativas, podría tener un elemento muy novedoso para ir guardando, para ir conservando la memoria, las formas, las hablas, las literaturas de otro tipo de lenguas que con el transcurrir del tiempo terminan perdiéndose, ¿cierto? Entonces, digamos que estas inteligencias artificiales no habría que satanizarlas ni mucho menos, todo depende del uso que hagamos de las mismas. Tengo una pregunta de un asistente anónimo. ¿La inteligencia artificial es capaz de expresarse a través de la generación de nuevos textos? Eh,
Claro, si es que es ella, la IA, el ChatGPT, si es que es él el que se genera, en realidad no, porque la inteligencia artificial solamente responde a determinados tipos de input. O sea, los inputs lo hacemos nosotros, ella responde, ¿correcto? Esta, esta respuesta no supone conciencia, que es lo que hay que entender. Las inteligencias artificiales no tienen conciencia, son textos, son grandes maquinarias neuronales, grandes redes neuronales probabilísticas, nada más, no hay ninguna conciencia. Lo que sabe muy, pero muy bien la inteligencia artificial es qué palabra va después de otra. ¿Correcto? ¿Qué palabra va después de otra? Ese famoso problema de qué cosa hago con la página en blanco, cómo lleno la página en blanco, que era siempre un tópico en la escritura literaria, cómo el escritor frente a la página en blanco, cómo comienza a redactar, qué comienza a redactar. Bueno, ChatGPT no tiene ningún problema para actuar como un loro y escribir, escribir, escribir sin parar. Basta con que le hagamos los inputs necesarios y va a comenzar a escribir de manera casi infinita. Y puede hacerlo definitivamente muy bien, pero no tiene conciencia, ¿sí? Simplemente es un acumulador de probabilidades en función de las preguntas que les estamos haciendo. Entonces no pensemos aún digo, de que las inteligencias tienen Muchas, conciencia y por lo tanto capacidad de expresarse, ¿sí? Todavía no estamos dentro de ese espacio, que no resulta improbable en algún momento, ¿sí? Estaríamos hablando de la inteligencia artificial general, que los inventores de este ChatGPT han dicho que hay chispazos de inteligencia artificial superior en este ChatGPT 4, ¿no? Pero hay solamente esos chispazos. Recuerden algo, cuando salió el celular, la primera versión del celular era un celular del tamaño de un zapato, ¿correcto? Que pesaba como medio kilo y para lo único que servía era para hablar por teléfono. Los celulares de ahora son cada uno, cada más bonito que el otro, y tienes tu servicio de teléfono, redes sociales, ingresas a internet, tomas fotografías, mandas audio, mandas mensajes. En 25 años hemos visto cómo se ha transformado el primer celular a estos smartphones que nosotros usamos. Recuerden algo, este ChatGPT es el origen, es la primera versión. Es la primera versión. Yo no tengo idea cómo va a ser la versión de acá a 5 o 10 años. Hay gente que comienza a armar cosas, a decir que en algún momento van a ser capaces de hacer películas, etcétera, etcétera. Pero estamos frente a un origen, ¿correcto? Mucha gente está señalando que estamos frente a una nueva revolución industrial. De alguna u otra manera, han comenzado una serie de profesiones y trabajos a ponerse a la defensiva frente a esta irrupción de inteligencias artificiales que podrían hacer trabajos que antes consideramos estrictamente humanos, como por ejemplo resumir un texto, ¿no? Yo quiero resumir un texto, el chat lo puede hacer perfectamente bien. Un texto de 15 a 20 páginas, lo cargo en PDF, le digo, hazme el resumen, me lo resume y me ha ahorrado horas, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que nos llevaría seguramente a otro lado y quizás ahí, en ese momento, la idea de lo literario también vaya a modificarse, porque esto, digamos, estamos en pleno proceso de transformación, de cambio. Yo quería aprovechar este momento para ir comunicando algunas ideas que no aparecen con la firmeza de antes, pero son las que tenemos en este momento. muchas gracias. Déjame ver ahora. Gracias, sí. Esa era la única pregunta que hay. Te agradecemos. Gil. Siempre nos trae temas novedosos. Recuerdo al filósofo coreano de la sociedad cansada, ¿no? Recuerdo no al espía del Inca, sino al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Del cual conoces tanto. Y en esta oportunidad nos traes algo inquietante, ¿no? Algo que
nos hace que fruto del trabajo universitario, el siempre tener preguntas que a veces no hay respuesta y que la respuesta va a tener que ser dada de aquí al futuro. Me has hecho acordar a Asimov cuando él hablaba de los robots, ¿no? Y claro, el robot es una palabra serbia que significa esclavo, ¿no? El que hace lo que tú no quieres hacer, ¿no? Eso hace el esclavo. Sirve. Entonces, nos has mostrado una realidad en tu campo, en el mundo de la literatura, y que nos ha llamado la atención y nos hace pensar. Justo hoy día han lanzado un enorme cohete, ¿no? Entonces estamos en épocas de grandes despegues y de grandes conocimientos. Gracias, Miguel. Esta es tu casa, porque tú eres de la San Ignacio. También eres sanmarquino de corazón y de espíritu y de alma, pero por traernos estos temas interesantes a nuestro quehacer de pensar, ¿no? Nosotros somos expertos en plantearnos cosas, esa es la academia. En la academia siempre, o sea, en la universidad siempre uno para pensando ideas, cosas, posibilidades, mundos imposibles, ¿no? Utopías, etcétera, que se puedan hacer, modelos y teorías. Te damos las gracias. Esto es una actividad de modo USIL, Sistema de Bibliotecas y la Universidad San Ignacio. Ha estado muy contenta con tu estupenda presentación y te estamos muy reconocidos hoy día que has vestido nuestro pequeño espacio en ideas nuevas, ¿no? Para que nosotros pensemos cosas nuevas. Muchas gracias, Miguel, muy agradecidos. Muchas Buenas gracias noches a ti, buenas y noches, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. muchas gracias. Y nos vemos el próximo jueves con otro Jueves Cultural.